Fossati ha hecho pública su lista de 30 jugadores convocados para afrontar la doble fecha eliminatoria, en donde a Perú le tocará recibir a la subcampeona de la Copa América, que es Colombia, en el Estadio Nacional, y luego visitar a Ecuador en las alturas de Quito. Y con miras a estos dos encuentros bastante complicados, esta convocatoria ha causado muchas sorpresas, tanto positivas como negativas. Hay ausencias muy notorias, pero también están algunos nombres que llaman poderosamente la atención, debido a que previo a la oficialización de esta lista, casi nadie los tenía en el radar, a excepción de Jorge Fossati. Por eso en este video vamos a analizar a los jugadores que han sido oficializados por el Nono y a partir de ello interpretar cuál es el rol que les tiene preparado para estos partidos venideros. Recuerda suscribirte activando la campanita. Es innegable que el principal cuestionamiento a la lista presentada por Jorge Fossati es la ausencia de algunos jugadores que a partir de su buen momento parecían tener un lugar asegurado en su convocatoria. Básicamente nos referimos a Catriel Cabellos, quien jugando en Alianza Lima, siendo titular y anotando goles, parecía una opción interesante para buscar un mejor funcionamiento en el mediocampo y hasta para pelear un puesto en el equipo titular. Y lo cierto es que el Nono no lo consideró así, y ahora, tomando en cuenta los jugadores que sí ha llamado, toca ver quiénes son los que, bajo el mando de Fossati, tienen más chance de ser titulares en esta fecha doble de eliminatorias. Y para ello tenemos que empezar entendiendo que para Fossati el sistema 1-3-5-2 es innegociable. La selección peruana seguirá jugando con 3 defensores, 2 carrileros y doble punta. Pero empezando por la portería, en esta lista han sido incluidos 3 nombres cuyos llamados no suponen una verdadera sorpresa, considerando que Gallese sigue siendo indiscutible en la selección y que Cáceda iba a seguir siendo llamado, entendiendo que Fossati es un director técnico que valora su experiencia como suplente más inmediato de Gallese. En esa línea, la tercera opción para el arco peruano es Diego Romero, quien viene de ser titular en Universitario de Deportes. Y se entiende que Romero es un proyecto de mediano plazo para la selección y por lo mismo seguirá siendo llamado para ser por lo menos el tercer portero. Entonces, pasando a comentar sobre la línea defensiva, es ahí en donde junto a la titularidad de Pedro Gallese identificamos la única certeza en el equipo de Fossati. Esa es que los 3 defensores titulares ya están claramente definidos por el entrenador. Y en ese sentido, el rol de Carlos Zambrano es sin lugar a dudas el de titular indiscutible y jugando como defensor por el medio. Y por trayectoria, el León es un jugador que está llamado a dar esa cuota de experiencia que siempre es necesaria en el equipo, además de sus cualidades como defensor. Su acompañante por la izquierda es Alexander Callens, quien milita en el AEK de Grecia, y junto con Zambrano son prácticamente inamovibles del equipo titular, ya que además de ser buenos en la anticipación y lectura del partido, también dan garantías en el juego aéreo gracias a su buena estatura. Y completando la línea defensiva, nos queda claro que para Fossati, Miguel Araujo es su primera opción para ser stopper por derecha titular. En el caso del jugador del Portland Timbers, su expulsión ante Canadá en la Copa América es algo que se le va a recordar mucho en el corto plazo. Sin embargo, queda claro que Fossati es un entrenador que no le suelta fácilmente la mano a sus hombres de confianza y por lo mismo Araujo es su primera opción para acompañar a Zambrano y a Callens. Y ahora, pasando a comentar sobre los defensores suplentes, la novedad es la inclusión de Renzo Garcés de Alianza Lima, quien por características tiene encaje para jugar en la zona media de la línea de 3 defensores o como stopper por cualquiera de ambas bandas. Y en ese aspecto tiene una leve ventaja sobre jugadores como Luis Abraham, quien solamente puede jugar por el lado izquierdo, y de Aldo Corso, quien por su estatura solo podría jugar como stopper por derecha. Sin embargo, al tratarse de la primera convocatoria de Garcés bajo el mando de Fossati, el jugador de Alianza Lima tendrá que ir ganándose la confianza de Fossati desde los entrenamientos. En el caso de Anderson Santamaría, es muy probable que el Nono lo haya convocado pensando en él como un reemplazo para Carlos Zambrano, aunque sus actuaciones con la selección peruana siempre han dejado dudas. Y en ese sentido sería muy positivo que Renzo Garcés le pueda ganar terreno al actual jugador del Santos Laguna de México. Y pasando a comentar entonces sobre los laterales volantes de esta convocatoria que se perfilan para ser titulares, vamos a seguir tomando en cuenta las decisiones que
tomó Fossati en la Copa América, principalmente porque en las entrevistas que ha brindado se ha mostrado reacio a realizar cambios importantes a lo que ya nos ha mostrado en sus 7 primeros partidos. En esa línea, y hablando ya de la posición de lateral volante por derecha, quien se perfila para seguir siendo titular con el nono es evidentemente Andy Polo. El jugador de Universitario de Deportes no ha tenido grandes actuaciones en la buena cantidad de minutos que ha disputado bajo el mando de Jorge Fossati en la selección peruana, a excepción de aquel primer amistoso ante Nicaragua en donde Polo brindó 2 asistencias. Sin embargo, a estas alturas ya deberíamos conocer lo suficiente al director técnico de la selección como para que nos sorprenda que lo va a seguir poniendo como titular. Entonces Polo estaría siendo la primera opción por la derecha, incluso por encima de Luis Advíncula de Boca Juniors, a quien Fossati prefiere como su lateral volante por izquierda titular. Porque sí, para Fossati su primera opción por la izquierda es Luis Advíncula, incluso por encima del zurdo Marcos López, quien fue titular en la Copa América únicamente porque Luis Advíncula se lesionó en los primeros minutos del encuentro ante la selección chilena de Gareca. Y con respecto a López, llega a esta fecha doble de eliminatorias como nuevo jugador del Copenhague tras abandonar el Feyenoord por falta de oportunidades. Sin embargo, no es la única opción que tiene Fossati para reemplazar a Luis Advíncula por la banda izquierda, debido a que también ha convocado a Miguel Trauco del Criciúma de Brasil. Y cuando hablamos sobre este jugador, se generan ciertas dudas acerca de si tendrá o no acople en la posición de lateral volante, principalmente porque no estamos hablando de un futbolista que tenga el ida y vuelta necesario para cumplir la función de darle amplitud al equipo. Y considerando que Trauco tiene un buen pie para ejecutar pases largos y en corto, inevitablemente se dispersó esta posibilidad de que Fossati lo reconvirtiera en mediocampista, pero la realidad es que al ser consultado sobre esta variante de Miguel Trauco como volante, el nono fue enfático. Para Fossati, Trauco es lateral volante y considera que no le favorecería jugar en el mediocampo. Entonces, ya habiendo mencionado a 4 jugadores que se pueden desempeñar como carrileros y considerando además que Advíncula también puede jugar por la derecha, es evidente que el principal damnificado sería Oliver Sone y que sus posibilidades de jugar se reducirían considerablemente a menos que Fossati lo esté considerando realmente como un mediocampista. Entonces, pasando a comentar acerca de la posición de pivote, en esta convocatoria es llamativo que hay hasta 5 jugadores que podrían desempeñarse en ese puesto, aunque queda claro que Fossati optará por darle la titularidad a Renato Tapia, a pesar de que, de manera justificada o no, se negó a jugar la Copa América, pero entendiendo que se trata del jugador peruano con mayor valor de mercado y que además está jugando en una de las 5 grandes ligas de Europa, Fossati no se podía dar el lujo de excluirlo ni de tenerlo sentado en el banco de suplentes, y por eso mismo era deducible el llamado de Tapia. Y lo que sí causó sorpresa en realidad es la inclusión de Jorge Murrugarra, que en Universitario de Deportes no es titular. De hecho, en el torneo clausura solo pudo disputar 96 minutos, pero se entiende que su llamado obedece a que Fossati ya conoce a este jugador y por la experiencia que ambos tuvieron en Universitario, Murrugarra entiende cuáles son las funciones que debe cumplir en un sistema particular como es el 1-3-5-2. Aún así, y a pesar de que estamos hablando de posiciones diferentes, no deja de ser cuestionable que Cabellos no tenga un lugar en esta convocatoria y que Murrugarra sí. Y los otros jugadores que también se pueden desempeñar como mediocampista de contención son Jesús Castillo, que en el Gil Vicente a duras penas ha logrado jugar 20 minutos en lo que llevamos de temporada, y Jean-Pierre Achimbot de Melgar, quien podría tener minutos en un partido de altura como es la visita a Ecuador en Quito. Y es con esos 4 jugadores que Fossati ya tendría cubierta la posición de pivote. Y esto es así porque, a consideración del nono, Wilder Cartagena le es más útil jugando como interior. Es en esa demarcación en donde lo hizo jugar en sus primeros partidos, y en la Copa América se vio obligado a hacerlo jugar de mediocampista de contención únicamente porque Tapia terminó saliendo de la lista final. Y por lo mismo, Cartagena es quien se perfila para ser el mediocampista interior por derecha titular, en una clara intención del entrenador de encontrarle el socio
ideal a Andy Polo para que al fin le pueda sacar rendimiento en la selección peruana. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos visto en partidos anteriores, el suplente más inmediato de Cartagena sería Sergio Peña. El mediocampista del Malmo sigue quedándose a deber en la selección peruana, pero Fossati lo tiene en muy buena consideración y por lo mismo lo convoca por encima de posibilidades como Jairo Concha, Kenny Cabrera o Catriel Cabellos. Sin embargo, es en esta misma posición en donde hay otra variante que de momento no se ha probado, y esa es la de posicionar a Oliver Sone como mediocampista para ser el socio más próximo de Andy Polo. Pero como sabemos, Oliver Sone no solo puede jugar por el lado derecho, sino también por el lado izquierdo, y por lo mismo se presenta como una posibilidad muy importante para jugar como mediocampista interior por ese lado. Comentando entonces sobre la posición de volante de creación por izquierda y recordando que Fossati le tiene mucha confianza a sus jugadores predilectos, quien se perfila para seguir siendo titular en esta fecha doble de eliminatorias es Piero Quispe. El jugador de los Pumas en la Copa América no terminó de convencer en la generación de juego, pero a diferencia de Sergio Peña, sí cumplió en otras funciones como recuperación de balón y el ejercicio de presión sobre el rival. Sin embargo, en las responsabilidades de creación se ha quedado con una tarea pendiente que deberá cumplir en esta fecha doble de las eliminatorias, aprovechando que Fossati mantiene intacta su confianza en él. Y de esta lista de convocados, el jugador que le competirá directamente el puesto a Quispe es Joao Grimaldo, quien juega en el Partizan de Serbia y llegaría a la selección habiendo sido sometido a un nivel de exigencia mucho más alto que el de la Liga Peruana. La rigurosidad física de mencionada Liga Europea debería darnos como consecuencia a un Grimaldo más maduro, aunque por las decisiones que ha tomado Fossati, lo más probable es que tenga minutos partiendo desde el banco de suplentes. Ahora llegamos a la delantera en donde dos jugadores serán titulares y aunque en el caso de Gianluca Lapadula no esté pasando por el mejor momento de su carrera y que de hecho ya sea notorio que estamos ante el declive de su nivel, sigue siendo el principal candidato para ser titular de entre todos los delanteros convocados. Y a partir de aquí surge la incógnita de quién sería su acompañante en la doble punta. El llamado de jugadores como Santiago Ormeño y Jordi Reina es una clara muestra de que Fossati acepta que en el ataque del equipo hay una clara deficiencia que es producto de la no aparición del recambio ideal de Paolo Guerrero de 40 años, quien en esta ocasión no fue convocado. Y me parece que es una decisión acertada considerando que Paolo a estas alturas de su carrera ya no es competitivo a nivel internacional, pero tampoco es que Ormeño o Jordi Reina sean una solución definitiva. Y de hecho me sorprendería que alguno de los dos tuviera oportunidades por encima de los otros delanteros. Y por eso mismo quienes tienen las mayores chances de ser el delantero acompañante de Lapadula en el equipo titular son Edison Flores, Alex Valera y Brian Reina. Y por el nivel de la liga al que cada uno pertenece, la lógica nos invita a pensar que es Brian quien tendría la primera opción para ser titular. Sin embargo, por la manera en la que ha ido armando el equipo Fossati, parece que en óptimas condiciones Edison Flores es su jugador preferido para ocupar ese puesto. Sin embargo, Edison Flores viene de recuperarse de una lesión y por lo mismo no está en el mejor estado físico posible, pero entendiendo que falta más de una semana para enfrentarnos a Colombia en el Estadio Nacional, Fossati lo esperará hasta el día del partido y dependiendo de la situación en la cual lo vea, decidirá si ponerlo en el equipo titular o no. Y si en contra de los intereses de Flores esto último sucede, la primera opción debería ser de Brian Reina antes que Alex Valera, considerando al jugador de Universitario como el reemplazo de Gianluca Lapadula. Sin embargo, no podemos omitir a Franco Sanelato, que en la Copa América estuvo a punto de anotar el primer gol de Perú ante Argentina jugando en la doble punta, aunque al tratarse de un jugador polivalente también podría terminar jugando como lateral volante o mediocampista interior, considerando que aparte de Piero Quispe o Sergio Peña, en esta lista de convocados no hay otros jugadores que se desempeñen naturalmente como volante de creación. Y esta es la alineación más probable considerando solo el partido en Lima ante Colombia, ya que en la altura de Quito el aporte de Archimbot podría ser interesante y Santiago Ormeño podría dar la sorpresa considerando que en México también juega en escenarios de altura. Entonces el nono ya
ya tiró sus cartas sobre la mesa. Por ahí la exclusión de jugadores como Cueva, Carrillo y Guerrero significa que decidió salir de la zona de confort, y esto podría ser el punto de partida y el envión anímico que necesitaban otros jugadores para asumir mayor protagonismo en el equipo. Pero a partir de haber desperdiciado los partidos amistosos y de Copa América, en la actualidad hay un grado de incertidumbre evidente que se disipará con los resultados que obtenga Perú ante Colombia y Ecuador. ¿Qué terminará sucediendo? Déjame tus percepciones en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Te ha hablado Samiel, gracias por acompañarme en este video que espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete activando la campanita. Nos vemos en el siguiente video.